Imagina estar rodeado por la oscuridad del Atlántico Norte, en una noche helada, con gritos resonando por todos lados, y, en medio del caos, escuchar una voz firme, calmada, llena de fe. Esa era la voz de John Harper, un pastor escocés de 39 años que no huyó del desastre, sino que lo enfrentó con valentía. Él no estaba allí por casualidad. Su misión había comenzado mucho antes de que el Titanic zarpara. John Harper abordó el Titanic rumbo a los Estados Unidos, donde predicaría en la famosa iglesia Moody, en Chicago. Viudo, viajaba solo con su hijita de 6 años. Desde el inicio del viaje, no podía quedarse quieto. Caminaba por los pasillos del barco, hablando de Jesús con quien quisiera escuchar. Mientras muchos veían ese viaje como lujo y placer, él lo veía como un campo misionero flotante. Lo que nadie esperaba sucedió en la noche del 14 de abril de 1912. Un estruendo rompió la calma. El Titanic había chocado con un iceberg. El pánico se apoderó de todos. Pero Harper, en lugar de esconderse, corrió hasta la cubierta. Tomó a su hija en brazos, la cubrió con una manta y la entregó a uno de los tripulantes. Ella subió a un bote salvavidas. Él se quedó atrás. La decisión de John no fue accidental. Él sabía que esa era la oportunidad de su vida, no para salvarse a sí mismo, sino para salvar almas. Caminaba entre los pasajeros preguntando con urgencia: ¿estás salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Repetía esa frase como si cada segundo fuera el último, y para muchos lo era. Cuando los botes se acabaron y el barco empezó a hundirse, John Harper aún seguía allí. No gritaba de miedo, sino que predicaba con fervor. Era como si el frío no lo afectara, como si el miedo se hubiera silenciado ante la misión. Personas recuerdan haber visto a un hombre con la Biblia en la mano, orando con desconocidos, pidiendo que se arrepintieran antes de que fuera demasiado tarde. Después de que el barco desapareció bajo las aguas, él aún no se detuvo. Con un chaleco salvavidas puesto, flotando entre pedazos de madera y cuerpos, seguía nadando, yendo de náufrago en náufrago, ofreciendo más que consuelo, ofreciendo salvación. Jesús puede salvarte, decía, aún con los labios temblando por el frío cortante. Un joven canadiense testificó, años después, que John nadó hacia él 2 veces esa noche. La primera vez, le preguntó si conocía a Jesús. El joven respondió que no. John insistió, oró por él, y las olas los separaron. Después de un tiempo, regresó y le preguntó de nuevo. En ese momento, el joven aceptó a Jesús. Poco después, vio a Harper desaparecer en las aguas heladas. La voz de aquel predicador fue, para muchos, la última que escucharon. No ofrecía promesas de supervivencia física, sino una esperanza eterna. No sostenía cuerdas ni botes, sino que extendía algo invisible, un puente entre el miedo y la fe. Mientras el océano tragaba uno de los mayores barcos de la historia, él sembraba semillas en el corazón de personas que, de otra forma, morirían sin esperanza. Y pensar que pudo haber abordado otro barco, o haber enviado a otro pastor en su lugar. Pero él eligió ir, eligió obedecer, y aún ante el mayor desastre marítimo de su época, no retrocedió. No buscó seguridad, buscó almas. Y eso cambió para siempre la historia de quienes lo escucharon esa noche. Su nombre tal vez no aparezca en las películas, ni sea recordado en los museos del Titanic. Pero para aquellos que escucharon su mensaje en el último suspiro, John Harper fue más que un pastor. Fue un instrumento de Dios en medio de la tragedia. Y aún hoy, su historia sigue caminando entre las olas del tiempo, como un faro encendido en medio de la oscuridad. Mientras la mayoría ya había perdido las fuerzas, John Harper parecía movido por algo más allá de lo físico. No había chaleco que calentara su cuerpo.
pero el fuego en su corazón lo impulsaba. Testigos dijeron que vieron a un hombre sosteniéndose en pedazos de madera, pero con los ojos hacia el cielo, como quien busca dirección divina entre las tinieblas. Algunos que sobrevivieron relataron que escucharon cánticos entre los lamentos, voces débiles, entrecortadas por el frío, pero unidas. Era Harper, guiando a personas en lo que podría ser su última adoración, sin instrumentos, sin púlpito, sin luz, solo fe, agua y voces que desafiaban la muerte con esperanza. En esa madrugada se convirtió en más que un predicador. Se volvió consuelo para madres que no sabían de sus hijos, ánimo para hombres paralizados por el miedo, semilla viva del Evangelio en medio de la oscuridad. Cada palabra suya parecía cortar la noche como un rayo de luz en un cielo sin luna. Entre los escombros, muchos se aferraban a cualquier tabla, pero Harper se aferraba a las promesas. Mientras otros contaban los minutos hasta el rescate, él contaba almas. El mar, que parecía un cementerio helado, se volvía un campo misionero. Él sabía que las aguas podían tragar cuerpos, pero no las verdades que estaban siendo sembradas allí. Era como si cada encuentro estuviera divinamente marcado. Un hombre que se había burlado de la fe antes del naufragio, ahora escuchaba atentamente sus palabras. Una mujer que había perdido toda esperanza, lloraba mientras repetía con los labios temblorosos las palabras que Harper susurraba. Jesús, sálvame. No había tiempo para discursos largos. Cada frase era urgente, cada oración corta, pero intensa. La sangre de Jesús te purifica de todo pecado, decía, con una convicción que desafiaba el frío y el miedo. Y así, en medio de la sal y del viento cortante, corazones se quebraban y se rendían. A medida que las horas pasaban, el silencio aumentaba. El mar se volvía más tranquilo, pero también más mortal. El número de voces disminuía, el número de cuerpos flotando aumentaba. Pero incluso cuando el cuerpo mismo de Harper comenzaba a fallar, él aún murmuraba versículos, como si hablara directamente con Dios. Un marinero del Carpatia, el barco que rescató a los sobrevivientes, contó más tarde que entre los primeros rescatados había personas llorando, no solo por el trauma, sino por la fe que habían encontrado en medio de la tragedia. Un hombre me habló de Cristo mientras moría, dijo uno de ellos, con los ojos fijos en el vacío. La tripulación del Titanic nunca registró en los documentos oficiales el nombre de John Harper como héroe. Pero en los cielos, creemos, su nombre no pasó desapercibido. Su ministerio en ese barco fue silencioso, valiente y, sobre todo, eterno. Una misión que no necesitó templos, solo obediencia. E incluso allí, rodeado por la muerte, Harper nunca pareció derrotado. Su fe no naufragó. Sus ojos no se llenaron de desesperación. Parecía saber que ese mar, por más oscuro que fuera, no era el final. Solo el comienzo de algo más grande que no podía ver, pero que predicaba con toda convicción. El viento cortaba como una navaja y el agua parecía querer silenciar cualquier sonido, pero aún se escuchaba el nombre de Jesús siendo proclamado. John Harper, ahora casi sin fuerzas, se aferraba a pedazos de madera como púlpitos improvisados, y cada respiración suya era usada para decir una frase más de salvación, como si el tiempo fuera su peor enemigo. En medio de la oscuridad, algunos ojos comenzaron a ver lo que antes ignoraban. No era solo un barco hundiéndose, era un llamado. Aquellos que escuchaban a Harper no lo veían solo como un predicador muriendo, sino como una antorcha viva que se negaba a apagarse mientras aún hubiera alguien a su alcance. Algunos hombres, fuertes y endurecidos, antes confiados en la ingeniería del barco, ahora lloraban como niños, y en los minutos finales se dejaban guiar por una fe que nunca habían considerado real. Era como si, en ese momento, la eternidad se volviera urgente. Y Harper, incluso al borde de la muerte,
seguía siendo el mensajero. Entre las olas, la fragilidad del cuerpo humano se mezclaba con la fuerza de un alma decidida. Harper ya no tenía cómo calentarse, apenas podía nadar, pero sus labios insistían en moverse. Tal vez era la última alma que lo escucharía. Tal vez era la última frase que diría, pero no se detenía. Un joven sobre un pedazo de puerta flotante escuchó la voz de Harper acercarse. Era baja, ronca, casi desapareciendo. «Hay un nombre que está por encima de todo nombre», decía Harper, y se detenía a respirar. «Jesús, es el camino». El muchacho contuvo las lágrimas. En ese momento, algo cambió dentro de él. No había espectáculo, había verdad. Alrededor, la oscuridad era absoluta, pero dentro de aquellos que creyeron, una luz se encendió. Una fe que no dependía del rescate, sino de la redención. Muchos jamás imaginaron que conocerían a Dios en un lugar tan distante de una iglesia. Pero allí, en el fondo del océano, el cielo parecía más cercano. El mar, indiferente al sufrimiento humano, seguía tragándose todo. Pero Harper luchaba contra más que las aguas. Luchaba contra el tiempo, contra el frío, contra el silencio del alma. Era como si supiera que había alguien, aunque solo fuera uno, que necesitaba escuchar una vez más. En algún punto, nadie sabe exactamente dónde, Harper se apoyó sobre un resto de escombros y cerró los ojos por un momento. No dormía, oraba. Y mientras la mayoría suplicaba por vida, él suplicaba por la salvación ajena. Su ministerio no necesitaba micrófono ni altar, solo un corazón encendido. A lo lejos, una pequeña luz de linterna se balanceaba en dirección a los náufragos. Era uno de los botes regresando. Gritos debilitados intentaban alcanzar ayuda, pero entre esos sonidos había voces que aún repetían las palabras que acababan de escuchar. «Cree en Jesús, cree». Harper no pidió auxilio. No clamó por sí mismo. Su misión era clara, hasta el último segundo. Algunos de los sobrevivientes llevarían su voz consigo por el resto de sus vidas. Otros, solo en ese instante, creyeron, y eso fue suficiente, porque en medio de una tragedia anunciada, había un hombre que predicaba como si el cielo estuviera escuchando. Mientras el bote se alejaba lentamente, llevando a unos pocos rescatados, un silencio pesado se apoderó de las aguas. Pero no era el final. Aún quedaban ecos de las palabras de Harper flotando sobre el océano como semillas lanzadas al viento. Palabras simples, pero cargadas de poder eterno. Un marinero del Carpatia confesó más tarde que encontró personas de rodillas, temblando de frío, pero orando. Nadie les había enseñado. Nadie les había entregado un folleto. Solo una voz entre las olas, que hablaba con autoridad y amor, despertó algo que ningún naufragio pudo hundir. En una de las embarcaciones de madera, una mujer envuelta en cobijas sollozaba. No por miedo, sino por arrepentimiento. Dijo que aquel predicador había orado por ella cuando todo parecía perdido. Me miró como si ya me conociera. Dijo que Dios me estaba esperando. Repetía entre lágrimas. Un joven, salvado por un hilo, movía la cabeza en silencio. Cuando le preguntaron si estaba herido, respondió: «No, pero ahora estoy despierto». Su mirada estaba distante, no en los restos del barco, sino en algo mucho más allá. Las últimas palabras que escuchó de Harper no lo dejaban en paz, y no quería que lo hicieran. Algunos tripulantes afirmaron que John Harper parecía tener un tipo de valentía que no era de este mundo. Mientras otros peleaban por un espacio en los botes, él cedía el suyo. Mientras otros gritaban por ayuda, él señalaba hacia arriba. Era como si el cielo fuera más real para él que la propia cubierta del barco. Entre los sobrevivientes comenzaron a circular historias sobre aquel hombre extraño, que no gritaba, no lloraba, pero predicaba.
Uno decía que lo vio abrazado a un niño, orando antes de entregarlo a un bote. Otro juraba que Harper usó sus últimas fuerzas para empujar a un anciano sobre un pedazo de madera, mientras él se hundía solo. No había cronómetro. Nadie sabía cuánto tiempo les quedaba. Pero Harper usaba cada aliento como un sermón. Su Biblia se había perdido en el mar, pero llevaba las escrituras en el corazón. Era como si cada versículo hubiera sido preparado para ese momento, y los recitaba con precisión y pasión. En medio de la oscuridad, nadie pensaba en estatus, dinero o títulos, pero todos recordaban al hombre de fe que, en lugar de salvar su propia vida, eligió salvar almas. Algunos ni siquiera sabían su nombre, pero jamás olvidarían su voz. La voz que rompía la noche diciendo: «Cristo murió por ti». Una mujer que sobrevivió junto a su hija dijo que antes de subir al bote, escuchó a Harper decirle: «Si no nos volvemos a encontrar en esta vida, nos encontraremos ante el trono». Esas palabras se convirtieron en el consuelo de la mujer por décadas. Cada vez que recordaba la tragedia, también recordaba esa promesa. Y en el silencio cortante del mar, mientras el cielo oscuro se abría lentamente hacia el amanecer, muchos corazones latían diferente. No solo por miedo, sino por algo que habían recibido allí, sin explicación. Algo que ni la muerte podría borrar. Porque allí hubo alguien. Alguien que no predicaba para vivir, sino que vivía para predicar. El sol comenzaba a salir, tímidamente, en el horizonte lejano, iluminando lentamente los restos que flotaban en el mar. Algunos sobrevivientes estaban a la deriva, mirando las aguas silenciosas. Pero dentro de sus corazones, una tormenta comenzaba a calmarse. El dolor de la pérdida se mezclaba con una paz que aún no podían comprender. Al principio, pensaron que el amanecer era solo una continuación del sufrimiento, pero algo dentro de ellos había cambiado. Las palabras de Harper, que parecían locura en medio de aquellas horas de desesperación, ahora cobraban sentido. Como si, en ese mar de incertidumbre, hubieran encontrado algo más fuerte que la muerte. Una mujer sujetaba con fuerza el brazo de su hija, mirando al Carpatia que se acercaba a lo lejos. Sentía el frío de la muerte en su piel, pero, dentro de su alma, la llama de la esperanza comenzaba a brillar. Nunca olvidaría al hombre que, sin conocerla, se aseguró de darle el mayor de los regalos, la promesa de la vida eterna. El Carpatia llegó alrededor de las 4 de la mañana, y con él, la posibilidad de sobrevivencia para los pocos que aún quedaban. Pero muchos no estaban solo aliviados por haber escapado de la muerte física. Estaban transformados. Aquellos momentos finales no habían sido solo un naufragio, habían sido un encuentro con algo divino. Durante la travesía hacia el barco de rescate, uno de los sobrevivientes encontró fuerzas para escribir una carta. Mencionó a John Harper en cada línea, describiendo cómo aquel predicador sin miedo tocó su corazón en el momento más oscuro de su vida. No sabía el nombre de Harper, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Con la llegada al Carpatia, el caos dio paso al orden. Pero dentro de los corazones de los sobrevivientes, la lucha había cambiado. Muchos se aferraron a las palabras que escucharon en esas últimas horas, como si hubieran sido marcados para siempre. Entre los gritos de alivio, había quienes ahora confesaban con sus labios lo que fue sembrado allí. Yo creo. Muchos años después, el nombre de John Harper sería recordado no solo por los sobrevivientes directos, sino también por las generaciones futuras. Sus acciones en el Titanic fueron más que heroísmo. Fueron una misión cumplida. Él no estaba allí por gloria terrenal, sino para testificar del reino de Dios, donde quiera que estuviera. Sus hechos nunca fueron ampliamente divulgados, pero entre aquellos que lo escucharon, su legado perduró.
no por su fama, sino por la fe silenciosa que transmitió en los momentos más aterradores. No fue un héroe con capa, sino un hombre común con una fe inquebrantable, que supo cuándo y dónde ponerse de pie ante el llamado de Dios. A medida que pasaban los años, surgían más historias sobre John Harper. Personas que fueron tocadas por sus palabras en aquel fatídico naufragio testificaban cómo sus vidas fueron transformadas. Y así, de boca en boca, la historia de un hombre que eligió dar su vida por otros se fue esparciendo, alcanzando a muchos más de los que cualquier navegación por mar podría alcanzar. Y al mirar al fondo del mar, donde el Titanic descansa, muchos dicen que, aunque el barco se hundió, el impacto de las palabras de John Harper nunca desapareció. No fue un hombre perfecto, sino alguien que, incluso al final de su jornada terrenal, cumplió su misión con una fidelidad que atravesó los siglos. Enseñó que, a veces, hay que morir para que otros puedan vivir, y así, su memoria, su fe, su misión, siguen para siempre, como una luz que no se apaga.